Amigas, saludos cordiales, amigos, desde la radio, desde la televisión. Debate Cantero, una semana más y más cerquita de las elecciones municipales, que es lo inmediato, lo próximo que tenemos en cuanto a ejercer el derecho al voto, que será el 28 de mayo del año 2023. Es decir, que una vez que pase la Semana Santa, la Navidad, los Reyes, etcétera, etcétera, ya entramos en la vorágine porque ya los partidos van a dar el nombre de los candidatos y vamos a abordar esas elecciones en los próximos debates. Temas muchísimos sobre la mesa que tenemos por aquí. Marlaska vuelve a la palestra. Los comerciantes están ahogados por el precio de la luz. En Sevilla pararon, cerraron. Se pide una huelga general, pero no por los sindicatos, ni por UGT ni por comisiones obreras, que con otro partido en el gobierno seguramente que ya las calles en España estarían ardiendo. Pero a los sindicatos UGT y comisiones obreras ni están ni si les espera. Pero creo que sí que haría falta ya una huelga general, porque los transportistas también están ahogados por el precio del gasoil, que superan los 2 euros. Es inaguantable, inasumible el coste del gasoil de los transportistas, y por lo tanto amenazan con la huelga, que se va a producir la huelga, a ver si todo el mundo la apoya y todas las organizaciones de transportistas se unen a esa huelga, y tiene que reaccionar alguien para que estas personas puedan seguir viviendo. Los autónomos están ahogados por el precio de la luz. En definitiva, que vamos a hablar de muchos temas. El materno infantil, que si llega, que si no llega, se hará, no se hará, cuándo se hará. Muchas polémicas que se están poniendo sobre la mesa. Ciudadanos que lo abren las barras de los bares, pero lo cierto es que de momento para el materno infantil lo único que hay es el dinerito para el proyecto. Se hizo uno hace 4 años aproximadamente, casi 2 millones de euros. Eso se parte, no sirve y vamos a por otro proyecto. Vamos a saludar a José Luis Barragán, que es concejal independiente en el Ayuntamiento de Aljaraque y perito industrial. He dicho bien, ¿no, José? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Y candidato a la alcaldía por independiente o no? Bueno, todavía no se ha decidido quién va a ser el cabeza de lista en Aljaraque, por tanto, no podemos todavía decir quién va a componer la lista ni el cabeza. Pero si te dicen tú vas a ser, ¿tú dirías que sí o que no? Bueno, tú sabes que yo llevo muchos años en política. Yo comencé con Antonio Fernández Jurado en política cuando la política se veía desde otra visión, ¿no? Y me ha gustado siempre. Hemos estado sirviendo la época que estaba Antonio Fernández Jurado en política. Él podía haber sido lo que quisiera, pero sí, ha sido diputado autonómico, parlamentario andaluz, un parlamentario brillante, el famoso de las 3 facultades de Huelva. Es decir, cuando fue el 3 de marzo del 88, el que propició llevar al Parlamento andaluz la necesidad de las 3 facultades en Huelva, pues tenemos la suerte de que hoy está con nosotros, que fue Antonio Fernández Jurado. Bueno, pero lo cierto es que no has respondido. Si te dicen ¿quieres ser tu candidato a la alcaldía? ¿Dirías sí o no? Pues al final una media Verónica me ha pegado ahí. Te lo vuelvo a preguntar. Paco, si te dicen que sí, hoy, dirías que sí o que no. Hoy no toca eso. Esa respuesta es más convincente que la presentación. A vernos, a estar con los televidentes, con los oyentes y bueno, pues de los temas que nos preocupan, de las cosas de comer a la ciudadanía. Yo creo que el candidato más o menos, eso a los ciudadanos, a los vecinos no le preocupa. Te ha mandado a mí hasta el nombre del próximo presidente de la Diputación, el que podría ser, en condicional lo pongo, el que podría ser. ¿Te imaginas? Bueno, pues luego hay varios candidatos. Vamos a saludar a Nono. Vamos a ver si... Prestigioso doctor, ya jubilado, aunque Nono, buenas noches. ¿Qué hay, no? Aunque como los toreros nunca se jubila un médico, aunque deje de ejercer, ¿no? Como el torero, es torero siempre, toda la vida. Nunca hay. Y además quien pretenda, o el compañero que pretenda olvidarse que es médico, entonces habría que mirar con lupa sus aspectos vocacionales. Empezaste con Fraga, me estás hablando de la época de Fraga y Hernández Mancha, ¿no? Fue aquella época que tú estabas de... Llegaste a ser presidente del PP en Huelva, ¿tú. Yo fui presidente del PP en Huelva cuando había que... ¿De AP, perdón? ¿AP o PP? AP. Claro. Cuando había que darle vitola democrática al partido. Y bien que se la dimos.
Era complicado aquella época. Éramos enormemente respetados por la gente de la Liga Comunista Revolucionaria, por la gente de la ORT, y esa gente cuando había reuniones, estábamos en periodo constituyente todavía, y nosotros asistíamos a todas las reuniones y nos hacíamos respetar. Sí. Sí. Por aquella época, ahora por ejemplo, dicen, tú eres de Vox, tú eres un facha. En aquella época también os llamaban facha, la gente no, de porque izquierda. acabaron respetándonos. Claro, interesante. Nos ganamos el respeto de todo el mundo, no por nada, sino porque argumentábamos. No nos limitábamos al insulto, a la confrontación pura y dura, sino que argumentábamos, se podía estar de acuerdo o no, como nosotros con ellos, pero nos respetaban. Sí. Es más, hubo quien dijo en su día que el principal adversario político era el compañero del partido. Sí. Y eso fue Eso suele pasar. y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Eso sigue vigente hoy. A nosotros nos respetaban más los adversarios que a veces dentro del propio partido. Prueba de ello, lo que pasa es que es una historia larga que no procede. Sí. Ahora, es mi confrontación con Fraga. Mi situación con Fraga fue parecida a la de Pedro Sánchez con su propio partido, con una diferencia, que yo era bastante más demócrata probablemente que Pedro Sánchez. No lo dudo. ¿Y qué pasó? Pues que nos peleamos con Fraga, entre ellos José Luis, que ha hecho mi presentación casi, nos peleamos con Fraga y le ganamos. Es la primera vez en la historia de AP entonces que alguien se enfrentaba abiertamente con Fraga y además le ganaba. Interesante. Lo que pasa es que esto es para contar la historia en otro foro. Mérito, eso es hay que ponerlo en el currículum, eso. Interesante. Yo lo nombro mucho. Luego, una respuesta, recuerda, no hace mucho tiempo que te hice una entrevista. Le pregunté, para que el PP gane la provincia de Huelva y llegar a la Diputación, ¿qué hay que hacer? Dice, llenarse los pies de barro. Yo creo que con eso se entiende todo, ¿verdad? Totalmente. O decir, trabajar, Como que también podría ser. Es que eso eran los políticos de esa época y de la mía también. Sí, claro. Bueno, María Fran. Perdona un matiz solo, porque José Luis ha introducido un tema de las 3 facultades. Yo no fui el único, ¿no? Que ya estaban en marcha iniciativas. Lo que pasa es que la mía fue la primera que se debatió en el Parlamento, y además en un día histórico para Huelva, porque fue el mismo día que debutó como presidente del Parlamento quien a la sazón era alcalde de Huelva, que era José Antonio Marín Rite. Debutaba como presidente. Él, como los, digamos, parlamentarios socialistas, decían una cosa en Huelva, como alcalde que era entonces, y otra en el Parlamento. Eso no ha cambiado. Y mi logro no fue que fuera el primero. Fui el primero de acuerdo con otros grupos parlamentarios, ¿no? El logro fue conseguir por primera vez en la historia del Parlamento de Andalucía una votación nominal. Porque como decían una cosa aquí y otra allí, tuvieron que reflejar públicamente su voto en contra de las 3 facultades. Interesante, ¿verdad? Eso era verdadera democracia. Y eso lo hice gracias al apoyo, porque reglamentariamente la petición de voto nominal tenía que hacerla como mínimo determinado número de grupos. Tuve el apoyo del Partido Andalucista y de Izquierda Unida. Interesante. Bueno, María Fran Gómez, que es profesora y politóloga, bienvenida. Me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, muchas gracias. Ha sido concejal. Sí. No has perdido el tiempo, ¿eh? No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a perderlo. ¿Por qué partido fuiste concejal? Por la UCD. Ah. Yo era de los liberales. De la vieja Joaquín política Satrústegui. también, con UCD. Sí. ¿En qué pueblo fue? En Alcobendas. Alcobendas, Madrid. Que no es un pueblo, que es una ciudad de 168.000 habitantes. Es más grande que Huelva. Y la tercera en renta per cápita de España. Ojo. Que había un presupuesto que aquello era, gobernaban siempre los socialistas, yo estaba en la oposición, pero aquello era, vamos, una lluvia de... Es que era el tercer presupuesto de España. Increíble. Tremendo. Bueno, y María Ponce, ex con X, senadora y diputada provincial. María, bienvenida. Muy buenas, encantada. Si estuviese tú en el Senado ahora, ¿verdad? ¿Qué le dirías a Marlaska? Porque lo has interpelado 200.000 veces. Ahora que vuelve nuevamente Marlaska a la palestra, ¿qué dirías tú? ¿Cómo estás viviendo este asunto?
Bueno, pues yo creo que como todos los que estamos aquí, ¿no? Un poco desde la lejanía, porque no estamos en primera fila ahora mismo pues a nivel nacional, pero yo creo que esto se veía venir, ¿no? Yo creo que es el momento quizás clave, ahora justo en el debate también de presupuestos y viendo que hay unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina y que yo creo que todos los partidos, por lo menos el partido desde Ciudadanos hasta Vox, toda ese ala, pues está intentando desde hace mucho tiempo un desgaste, ¿no? a este ministro, precisamente por lo mal que lo está haciendo. Y bueno, lo malo es meter un poco a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por medio, ¿no? Que también yo creo que es una equivocación. Que bueno, vamos, ahora si quieres cuando te hablemos del tema o lo sacamos ya, vamos. Que tanto Proetarra como golpistas catalanes lo que le están intentando dar una patada en el culete a la policía y la Guardia Civil, pero en el culete de Marlaska. Es lo que están haciendo. Están utilizando a Marlaska. Claro, o sea, pero para darle, para cerrarle a la fuerza y orden de seguridad. Claro, pero Esquerra, pero realmente Esquerra y Bildu y Podemos, a quienes están intentando dejar mal retratada es a la Guardia Civil y no a Marlaska. Entonces yo creo que es peligroso entrar en ese doble juego porque al final puedes volcar, digamos, la culpabilidad sobre un sector y un colectivo que yo creo que es fundamental en España para que se acate el orden público, que yo creo que es algo que se está perdiendo y cada vez más, el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y autonómicas y por supuesto locales, y que hay que dejar súper claro que ese día y todos los días que ha habido saltos de vallas y pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han actuado correctamente como tienen que actuar. Ahora, eso sí, con una deficiencia enorme de medios humanos, porque había solo 5 guardias civiles ese día, ante 2.000 personas, que hay que decir, hombre, que es una entrada violenta en un país, que están entrando de forma violenta, con armas, que no son mujeres y niños que vengan en una patera. Entonces, bueno, claro, 5 guardias civiles que no tienen medios tampoco suficientes materiales, estamos hablando de guardias civiles que están en la frontera con cascos caducados, que tienen que repintar para que den un poquito la apariencia de que van bien, sin que se les permita el uso de por ejemplo, de gases lacrimógenos, ¿no? o de diferentes medios antidisturbios que son los que ellos utilizan para que no, precisamente para evitar pues que haya este tipo de conflictos y que haya víctimas, ¿no? Y tampoco se les ha permitido. Entonces, bueno, y decir que lo único en lo que yo creo que estoy de acuerdo es en que efectivamente si ha habido fallecidos en suelo español, que no por parte ni de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay que decirlo, si ha habido muertos en suelo español, obviamente el ministro tendrá que dar explicaciones de por qué pidió a Marruecos que cruzara la frontera y aplicara aquí la fuerza. Eso sí creo que lo debería explicar. Ahora, entrar en el juego de que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ejercido demasiada fuerza, yo creo que por ahí no deberíamos entrar, pero vamos, yo creo que ese discurso habría que romperlo directamente. Perfecto. Pero yo creo que es un capítulo más de acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en concreto a la Guardia Civil, que quieren eliminarla, quieren destruirla. O sea, la Guardia Civil ya no vertebra toda España. La Guardia Civil ya hay lugares de España, sitios, sabemos todos, que ya no está la Guardia Civil. Marítimo, ya en el País Vasco, bueno, Vascongadas, que a mí esto del País Vasco, caemos todos en eso, pero a mí me da mucha rabia decirlo del País Vasco, Vascongadas. Y en Cataluña ya tienen puertos ellos. Vamos, ya tienen custodia de puertos, quiero decir. Sí. Cuando eso es facultad del Estado. Cuando tú vas cediendo... Se ha cedido demasiado, claro, con el paso de los años. Es que ahora ya no al lugar, ya no. ¿Cómo retomas eso? Es imposible ya retomarlo. Nunca fue más largo como amigos de la Guardia Civil. Ya. Y lo hemos visto notoriamente, ¿no? Con el cese de Pérez de los Cobos. O sea, que alguien que ha sido juez quiera pretender que un mando de la Guardia Civil en una investigación le revele elementos propios de esa investigación, ya lo dice todo, y la respuesta es la que toda España vio, ¿no? O sea que Marlaska no se ha caracterizado precisamente, siendo previamente un juez que contaba con las garantías para la mayoría de los partidos de su fiabilidad en la lucha contra ETA y todas estas cosas, y resulta que te lo encuentras de ministro y cambia radicalmente de posición
por ahí hay muchas cosas... Son abducidos por el socialismo. Que se califican de fake y de todo esto del porqué de su confrontación, porque es casi una confrontación con la Guardia Civil, ¿no? Y si hay algo que puede enorgullecer a los españoles, precisamente el espíritu de servicio de esta gente, ¿no? José Luis, ¿qué opinión? ¿Cómo estás viviendo el caso Marlaska? El enésimo caso Marlaska. Bueno, Marlaska lleva ya un tiempo que no deja de sorprendernos, ¿no?, en los últimos años. Pero el caso este de la valla de Melilla, donde murieron muchas personas, ha tenido que ser por una aparición pública, unos vídeos que han enviado a una televisión inglesa, donde nuevamente se ha reabierto el debate. Pero yo creo que no se puede hacer política con este tema. Es decir, que España tiene en la frontera de Europa con Marruecos y no podemos hacer política con este tema. Hay que dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los medios adecuados, hay que instalar los métodos que para eso Europa le da mucho dinero a España y a Marruecos, para que la frontera no sea tan permeable como ahora mismo, es decir, que las mafias están provocando que haya estos saltos. Y yo creo que Marlaska desde primera hora se confundió, yo creo que se equivocó. Él tenía que haber dicho la verdad desde primera hora. Y bueno, pues haber presentado en el Congreso y haber hecho ni comisiones ni nada, ¿no? Yo creo que haber puesto la situación real, porque aquella situación es difícil. Ahora está diciendo que los fallecidos eran en tierra de nadie, ¿no? Sí. Parece ser, bueno, en derecho internacional eso de la tierra de nadie no existe. O es terreno español o es terreno marroquí. Pero esa exposición de un terreno de nadie, eso yo creo que es un argumento de un mal opositor. Y para cerrar este asunto, pregunta todo, partiendo de la base que Sánchez siempre hace lo que le interesa a Sánchez, ¿le dará Sánchez la cabeza de Marlaska a los proetarras, a Bildu, a los Podemos, etcétera, o no le entregará la cabeza? Sí, yo creo que pues un poco el escudo de Sánchez, ¿no? O sea, que Marlaska lo que está haciendo es el hombre malo en este sentido, que cuando no le interese le cortará la cabeza, pero yo creo que en estos momentos pues está actuando un poco como cortafuego para Pedro Sánchez, para el presidente del gobierno, que no le afecta estas cosas. Es decir, que aquí todo está por el tema electoral. Sí, por eso te digo, ¿le entregará la cabeza? ¿Cómo lo veis? No le va a entregar la cabeza. Yo creo que más, fíjate, yo creo que más que por el tema electoral, que también, que están en ello, es porque quieren eliminar a la Guardia Civil. Quieren. Entonces, Margaret Thatcher, en Gibraltar, servicios secretos, de M16, mataron a 3 del IRA. Los mataron. Yo no digo, no estoy diciendo que matar esté bien y que no estamos hablando de la cuestión moral, estoy hablando de la cuestión política. Salió Margaret Thatcher y le preguntaron ¿qué ha pasado en Gibraltar? Dice, ¿quién los ha asesinado? Dice, yo, la primera ministra, Margaret Thatcher. Se acabó el problema. De todas formas, yo creo que hará lo que le diga Marruecos. También. Respuesta válida. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que no, en primer lugar, porque sería retratarse él, sería reconocer que efectivamente lo hicieron mal desde el Ministerio del Interior, lo cual el Gobierno y él, que respalda a Marlaska, pues quedaría totalmente retratado ante los medios internacionales, que ya de por sí tiene su imagen bastante desprestigiada, y principalmente por eso. Y luego, en segundo lugar, claro, es que estamos hablando de que España está regando de dinero a Marruecos por la vigilancia de esas fronteras y al final, claro, nosotros hemos eliminado las concertinas del lado de España, pero sin embargo Marruecos refuerza por su parte. ¿Qué quiere decir? Claro, que la llave, digamos, de la frontera la tiene Marruecos. Entonces, cuando ellos quieren presionar, pues achuchan a la gente para que presione. Claro, cuando quieren que le... Claro, sí. entonces, ¿qué hace Sánchez? Le da dinero a Marruecos, en vez de reforzar la frontera por la parte europea, que yo es lo que entiendo que tendría que hacer cualquier Estado normal integrado en Europa, ¿no? Reforzar sus fronteras, que son las fronteras de Europa,
y pues poner más medios a disposición. Es que no puede ser que haya 5 guardias civiles cuando además 2.000 personas no aparecen de la nada. O sea, 2.000 personas estaban en esos campos escondidas o no escondidas, pero se sabía que estaban porque hay satélites que lo ven absolutamente todo y porque además Marruecos tenía la información y llevaban allí ya días. Entonces, si tú sabes que hay 2.000 personas a la espera de un salto, no puedes tener 5 guardias civiles desarmados y escondidos. Eso es presión a España. Claro. Eso es cuando le interesa a Marruecos, presiona. Exacto. Solo una precisión, que creo que viene al caso con el ejemplo que has puesto tú de Thatcher, ¿no? ¿Por qué nunca llega ninguna patera a Gibraltar? Me he preguntado siempre eso. Aún ni a Portugal. Apostillando que no es la BBC nadie para darnos a nosotros lecciones, ¿no? Pero qué curioso que ¿por qué nunca llega una patera a Gibraltar? Probablemente porque la respuesta sea tan contundente como la que dio Thatcher. No lo digo en el sentido de matar a nadie, sino de devolver la de contundencia no recibir, en la respuesta. De lo que quiera que sea. Es que las fronteras, mientras en el derecho internacional las fronteras sean las que delimitan los países, las fronteras son sagradas. Claro. Menos en España. Esto es y tiene que ser por algo, tiene que tener una explicación. Las cosas no son así de repente un milagro negativo, que no sé qué, no, tiene que todo tener una explicación y tienen que explicar por qué a España, o sea, en tiempos de la oprobiosa no pasaba nadie, también es verdad que no había el mismo nivel de vida, todo eso, de acuerdo, pero es que no pasaba nadie y había una cosita así, era una alambrada, así. Sí. No pasaba nadie. ¿Por qué ahora sí? El punto más cercano entre Marruecos y España es Gibraltar. Es la gran pregunta. ¿Y por qué no llegan las pateras a Gibraltar? Claro, siempre se ha dicho que allí no llegan, ¿no? Ni a Portugal tampoco. Yo tampoco veo desembarco de pateras en Portugal. No tienen todo aquí, al final llegan. O sea, que el problema es que el problema nos lo plantean, pero el problema lo tenemos nosotros con los gobiernos que hemos tenido y que tenemos. Pues yo no sé por qué esos complejos, como nación, yo no sé por qué tenemos que tener esos complejos. Si somos la frontera sur de Europa, se está regando con miles de millones de euros a Marruecos, se le está regando para que controle Argelia, para que controle todos los subsaharianos y tal. No controla nada, es un embudo que abre y cierra según le conviene, en función de... Sí, lo utiliza precisamente para recaudar fondos. Que no te puedes ahora me hace Marruecos, falta no dinero, quiero dinero, pues achucho la frontera y ya, y si no, pues me pagas. Es un chantaje, al final lo que está haciendo es que tenemos a un presidente del gobierno que está cediendo constantemente al chantaje en este caso de Marruecos. Después de la reunión con Argelia, con lo que pasó, yo que sé lo que puede haber ahí. Otro asunto, antes de hablar del materno infantil, cambiamos. Quedan 13 días para que entren en prisión Griñán y 8 altos cargos socialistas. Quedan 13, dieron un mes de plazo y el reloj corre hacia atrás. Tic-tac. ¿Entrarán definitivamente en prisión o habrá alguna campana por ahí que saldrá y dirá, bueno, no, es que ahora... ¿Entran o no? ¿Tú qué crees? No. ¿Entran en prisión Griñán y los 8 altos cargos socialistas, entre ellos Juan Márquez, de Huelva? Bueno, si el Recreativo, te lo pregunto a ti directamente, pierde 3-2 un partido... No gana los puntos. No gana los puntos, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los argumentos tan débiles que utiliza el PSOE y la defensa de Griñán, porque hay 2 votos individuales o 2 posiciones individuales respecto a la sentencia, que fue de 3-2. Eso no invalida ninguna sentencia. Con lo cual te están transmitiendo la búsqueda como el que está ahogándose de un salvavidas como quiera que sea. Y yo tengo mis dudas de que no vayan a entrar. Y voy a decir por qué. Por el mismo argumento planteado. A Pedro Sánchez no le conviene el indulto en este momento. No, para nada. Y por lo tanto no va a mover un solo dedo para que no entre. Tendrán que buscar la salida por otro lado, por la vía judicial, por buscar una entrada, una salida rápida, lo que quiera que sea. Pero en este momento en el que no está resuelto el tema del Consejo General del Poder Judicial y por extensión la presidencia del Tribunal Constitucional,
que es el gran objetivo de Sánchez. A Sánchez el Consejo General del Poder Judicial le da casi igual. Su objetivo es el Tribunal Constitucional. Y tiene hasta el candidato. Está claro que todos sabemos quién va a ser el presidente en el caso de que su operación le saliera bien. Entonces, mientras eso no esté resuelto y no se celebren las elecciones pertinentes, sobre todo las que están a la vuelta de la esquina, no, yo creo que Pedro Sánchez no va a mover. Claro, porque Sánchez siempre hace lo que le interesa a Sánchez, y a Sánchez no le interesa ahora indultar a Griñán y a los otros delincuentes condenados a prisión. Está claro. Entre otras cosas porque no hay razón para indultar a Griñán y no indultar a los otros. Bueno, todos han pedido indulto, quiere decir que todos los familiares han pedido el indulto, para todos los condenados a prisión. Los familiares lo entendemos, pero yo creo que más de cara a Europa que de cara a España. Sí, posiblemente. Aquí no importa nada. Bueno, de cara a Europa, están pendientes del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, están pendientes de la separación de poderes, que no existe. Entonces, yo creo que por miedo a Europa. Bueno, ¿quién sería el candidato al Constitucional? ¿Conde Pumpido? Sí, clarísimamente. Madre mía, pues. Señor. Clarísimamente. Por lo menos en mi opinión. Menudo. Clarísimamente. Además él ya lo ha definido, ¿no? Menuda elección. Cuando hablaba del polvo, de las togas, del camino. Y ya fue fiscal general del Estado. Sí, hay que manchar. Sí, que lo conocemos, que conocemos al personaje. No es dudoso. No, para nada. Bueno, José Luis, a ver qué pasa, ¿no? Con Griñán y 13 días. Vamos a ver si en 13 días tenemos acontecimientos, tenemos noticias. Pues yo también soy de la opinión, que no van como Antonio Fernández, que van a entrar en prisión. Yo creo que los 9 condenados, en este caso, porque además debe ser algo ejemplar para la sociedad. Claro. Han sido más de 700 millones de euros durante muchos años. La sociedad andaluza especialmente, y también la española, ha sido con este tema excesivamente... se ha encontrado que ha tenido un poco manga ancha durante muchos años el Partido Socialista en Andalucía. Son más de 700 millones de euros, muchos años, y haciendo lo que parece que era casi normal. Es decir, que aquí sí eran un poco los conseguidores. Ojo, estas 9 personas, dentro de los 15 que estaban, habían llegado a estar dentro de la causa, no han sido los que están aquí, pero han sido muchos más. Es decir, es que hay muchos beneficiados, muchos familiares, muchos amiguetes. Y muchos proscritos también. Eso es, o sea que el caso ERE en Andalucía, el Partido Popular se presentó como acusación particular en el tema. Ha sido algo muy doloroso para la sociedad andaluza, ¿no? Yo creo que durante muchos años aquí se ha tirado el dinero como si fuese... Y además hablaban del dinero de los más débiles, ¿no? De los desempleados, de los parados, de los que necesitaban, las empresas que necesitaban ayudas. Pues de esas ayudas, más de 700 millones de euros se han gastado. Y yo creo que ahí tenemos que ser ejemplares. Es decir, y Pedro Sánchez, pues estoy de acuerdo con tanto con Marifran como con Antonio Fernández Jurado, que Pedro Sánchez no va a mover un dedo y va a permitir que entre. Sí, pero aparte de que han quedado muchos en el camino, porque han prescrito muchos delitos, porque hubo un cambio en la investigación, con el cambio de la jueza Alaya a la Núñez Bolaño es clamoroso en cuanto a lo que se estaba buscando. Pero nadie nombra esto en este debate actual, ¿no? Y yo creo además, fíjate, en lo poco que podemos conocer desde la distancia a Pedro Sánchez, pero es que esto le da a Pedro Sánchez el argumento electoral de contrapeso a los indultos de los del proceso. Eso lo iba a mencionar también. Porque el discurso es muy fácil. O sea, yo no he indultado a mis propios compañeros de partido, que me vaya a echar en cara del proceso. O sea, tiene un argumento brutal para defenderse la campaña electoral. 15 días después, probable que los indulte. Pero después de pasar un año y pico, o un tiempo prudente, como pasó con los del proceso. Pues yo veo más delito aquello del proceso, golpe de Estado, lo considero más grave ese delito que el saqueo de los seres. Pues lo del golpe de Estado, eso no. Bueno, eso no cada uno yo creo que englobado en diferentes categorías, ¿no? Pero conociendo al personaje, estoy seguro que se está buscando
una especie de autoblindaje para justificarse electoralmente, aunque luego los indultará. Yo creo que entrarán, pero de forma breve, no creo que tarden mucho tampoco. Pregunta para una socióloga, en esta ocasión, Marifran. ¿Cómo no está organizada? Soy más politóloga que socióloga. Sí. Soy las dos cosas, pero me gusta más la politología que la sociología. Fue una organización. Estoy dispuesta a lo como bien definió la Guardia Civil, esto de los seres fue una organización criminal, pero aún así no pasó factura, ¿verdad?, al PSOE andaluz. No. Porque con esto llevamos ya casi 16 años hablando de esto, ¿eh? Y nunca le llegó a pasar factura. Y escuchando la voz de la experiencia y del conocimiento de Andalucía y todo esto, eso de que los andaluces no tienen culpa y de que, a ver, solo la tienen los políticos, si le seguían votando, yo no digo que en la primera legislatura se supiera, en la primera y media que se supiera, pero luego ya se iba sabiendo, porque lo sabíamos por Madrid, como no lo iban a saber aquí. Y se seguía votando a los mismos. Luego hay que hacerse corresponsable del voto de cada uno. ¿No? Porque eso de que, no, yo es que los voté y creía, vale, uno vota lo que cree que es mejor, que nos equivocamos tantas veces, yo misma, pero cuando ya se sabía y salía, porque en Madrid los periódicos salían, y aquí me imagino que igual, salían las primeras aquí páginas, no salía tanto. Y es que volvían a salir. Y allí los análisis eran, pero a ver, ¿qué está pasando en Andalucía? ¿Qué le pasa a los andaluces? ¿Qué les tiene que pasar? Si les están robando, porque además es que es esa estúpida idea de que el dinero es del que está mandando, que el dinero es nuestro, oiga, que antes de que sea suyo, de que usted nos lo detraiga vía impuestos, el dinero es nuestro, o sea, es nuestro dinero, no su dinero, porque yo si le roban a uno, oye, se deja robar, pues felices Pascuas, pero el mío, mis impuestos, no, mis impuestos no son para eso. Es que hay cosas muy elementales, ¿no? O sea, se sabía en todo sitio menos aquí. Sí. Aquí se sabía. Bueno, lo que pasa es que se hacía la vista gorda. Entonces, Pedro Sánchez acuñó un término en relación a la corrupción que había en el PP, que era: el PP acude dopado a las elecciones. Bueno, pues aquí no es que estuvieran dopados, es que aquí había un doping permanente. Lo que pasa es que no había controles y por lo tanto era difícil. Pero yo me pregunto, ¿y qué está pasando con los fondos europeos? Que la propia comisaria dice que no sabe cómo se están gastando. ¿Estamos en un doping? Pues ¿son los seres europeos del PSOE? Esa es la gran pregunta. Pues los seres europeos del PSOE. ¿Dónde está ese dinero? Está que no aparece, que no se reparte. Totalmente de acuerdo. Claro. Y tú vas a las elecciones dopado y vas a las elecciones ya, vamos, que me las den todas, es que me da igual lo que hagáis, voy a ganar. Sí, pero que es cierto que los casos de corrupción, especialmente en Andalucía, cuando afectaban al Partido Socialista, no se les daba toda la importancia en medios de comunicación que tenía. Eso es cierto, porque de hecho yo creo que a día de hoy todavía hay personas que no saben ni de qué van el tema de los de los ERE, ni de los cursos de formación, ni de las tarjetas black, o sea que realmente lo escuchan de fondo, pero no son conscientes de la envergadura que tenían todos estos casos de corrupción. Y de hecho aquí en la provincia de Huelva ha habido casos de corrupción que no han sonado, o sea, que nadie los ha escuchado, absolutamente nadie, ¿no? Y que los hemos comentado incluso alguna que otra vez aquí. Y la Franja Perítica de Huelva, yo les recomiendo el programa que estamos haciendo, vuelvo a recordar, 2:15 de la tarde en Antena Huelva, todos los días un capítulo de los seres, la mayor trama de corrupción acaecida en Europa. 2:15 de la tarde y luego repetimos 7:15 de la mañana. Llevamos 24 capítulos, quedan 25 ahí, los contamos todos, desde el principio hasta el final. Bueno, que hablamos de Diputación y le vuelvo a preguntar a Nono qué tiene que hacer el PP para ganar la Diputación, a ver si me da una respuesta diferente. Dice que la van a ganar y ya tiene incluso al que podría ser el presidente de la Diputación del Partido Popular. Estuve pensando quién podría ser y me suelta un nombre. Mira que lo tiene cerca y no... Bueno, hablamos de Diputación y luego hablamos un poquito de las elecciones municipales que derivarían en la posibilidad de cambio a la Diputación que el PSOE lleva gobernando, pues que desde la prehistoria.
lleva gobernando la Diputación, o antes, desde la prehistoria. Bueno, tampoco no te vayas tan lejos, es decir, que aquí la Diputación la gobernó Emiliano Sáenz Escalera, ya lo sé. Sí, ya, vale. En el año 1983, hasta que en el año 1986 pues llegó el Partido Socialista. Bueno, pues era las telas de araña que tenían, ¿no? Es decir, que yo creo que en aquellos momentos, y no lo sabe, lo recuerda y lo conoce perfectamente, y también tanto Marifran como María, que el PSOE en el año 86 eligieron los profesores, los maestros de escuela, y llevaron los candidatos, porque al final la Diputación no es una elección directa. Es decir, que eso depende de los municipios, de los candidatos de los municipios. Y afortunadamente para el Partido Socialista, pues en el año 86 fue el cambio a la municipal, ¿no? Lo cual le llevó a tener, en el año 83, a tener la Diputación Provincial con Manuel Eugenio, y después la cantidad de presidentes y presidentas que por allí han pasado. Pero lo peor de todo eso es que la Diputación o las diputaciones tienen un fin, y es el asesoramiento, es la ayuda, es ofrecer los servicios a los municipios pequeños. Es decir, municipios de la provincia de Huelva que no pueden tener un secretario, que no pueden tener un servicio de arquitectura, que no pueden tener letrados, que no pueden tener asesores de cultura. Para eso están las diputaciones. Y sin embargo, en los últimos años, las diputaciones provinciales se han convertido, que después seguimos hablando si queréis, en otra cosa. Claro. María, que lleva en la Diputación 4 años, lo conoce perfectamente. Claro, porque no sé si tenéis el dato aproximado. ¿Cuánto es el gasto corriente en Diputación? No, pero Paco, ¿y qué si queda me para permite, inversiones? pero que esto es genérico. Es decir, que la Diputación es genérico de los grupos políticos. Es decir, la Diputación tiene un sentido de ser. Pero en los últimos años eso ha cambiado. La Diputación o las diputaciones sirven para meter a los alcaldes de asesores porque han perdido las alcaldías en sus municipios. La Diputación sirve para callar muchas bocas o muchas palabras de algunos porque son contrarios a mi proyecto político, dentro de los propios partidos, ¿no? O sea que la Diputación sirve para mucho porque se maneja muchísimo dinero. Y ser presidente de la Diputación de Huelva, en este caso, es ser rey mago, porque lo que hace es llegar a los sitios haciendo favores, dando dinero. O quitando, no, pero verás, pero que no, María, la Diputación, no el presidente de la Diputación, muy malo tiene que ser para que, pues le puedan tirar piedras. Todo lo que le tiran son flores, ¿no? Porque lo que va es de visita a los municipios a mejorar una carretera, a mejorar un camino. Sí, lo que pasa es que también premia para una fiesta. No, así es. Así es. Es decir, que la Diputación gestiona los impuestos, que nada más. Es decir, que lo que es la gestión que podría tener alguna crítica. Pero lo demás, desarrollo local, tú que has estado y estás en la Diputación, pues allí muchísimas personas que están buscando lo mejor para los municipios, ¿no? El servicio de bomberos, es decir, que lo conocemos. Son cosas que la Diputación afortunadamente ha creado, está haciendo. Pero aparte de eso, aparte de lo que es la obligatoriedad, después, pues el concepto de la Diputación Provincial se ha perdido, ¿no?, en los últimos años. Y ya no solo es el trabajo por el bien de los municipios, que hay municipios, y en especial en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, son 30 municipios. A excepción de Aracena, los demás tienen menos de 6.000 habitantes, todos. Es decir, que el Andévalo o el Condado, es decir, y necesitan la Diputación Provincial, porque no pueden esos ayuntamientos, además no deben, pero si es que los recursos de los ayuntamientos no son para gastarlo en personal, que es lo que se gasta. En todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva, más del 50%, y tú lo sabes bien, porque tú has gobernado en un municipio de la provincia de Huelva, del área metropolitana, muy importante.
Y sabes que los recursos municipales, más del 50% se van en gastos de personal. Gasto corriente. Pero es que se va en los grandes y se van en los pequeños. Y eso no puede ser. Para eso está la Diputación. Para que el servicio de cultura, el servicio de festejo, el servicio de deporte, todo eso asesores a los pueblos, asesoren a los municipios. Hablando de que presentaste una moción, ¿no?, esta semana. La semana pasada, sí. Sobre que pedíais la reducción del IVA, que se pronunciaran los grupos políticos. No era la reducción del IVA, sino la recuperación del IVA que tenía inicialmente, en este caso, el sector de la imagen personal, que además ha estado manifestándose y ha tenido, bueno, yo creo que en los últimos 2 años ha tenido 400 manifestaciones, que me parece una barbaridad, sin que los escuche absolutamente nadie, ¿no? En 2012 fue cuando, bueno, debido a la crisis económica que había en España, pues se incrementa el IVA, que inicialmente era del 8%, no solo al sector de la imagen personal, sino también a funerarias, al sector de la cultura, al de la floristería, a muchos sectores, y se les dijo en aquel momento que era que era puntual, que volverían otra vez a restaurar el IVA que tenían como sectores básicos o primordiales, ¿no?, que era el del 8%. Y en ese momento, pues que estaba Mariano Rajoy gobernando, pues el Partido Socialista desde la oposición puso el grito en el cielo, propuso mociones en el Congreso solicitando que no se incrementara el IVA al 21% y que se quedara en el 8%, ¿no? Claro, estamos hablando de 13 puntos, que 13 puntos, incrementar el precio en 13 puntos, la verdad es que es un sablazo importante, ¿no? Prometieron también, tanto Partido Socialista como Podemos, que cuando gobernaran iban a restaurar el IVA de nuevo. En 2018 se restaura el IVA al sector de la cultura, o sea, los cines, los teatros, los conciertos pagan el 10%, que es el IVA actualmente reducido, pero el sector de la imagen sigue igual. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora sumamos los gastos que tienen, que son más altos todavía de los que tenían incluso antes de la pandemia, porque claro, primero, estamos hablando de un sector que se consideró esencial durante la pandemia, que es una actividad esencial, que tuvieron que acondicionar todos los locales, o sea, costeándoselo ellos, que es una inversión importante, aumento de la electricidad y el gas, que es fundamental para que funcione la actividad de una peluquería, de un salón de belleza, de una barbería. Y a todo esto incrementan los costes un 20, un 28, un 30%, pero se reducen los ingresos en un 20 y tanto. Entonces, claro, el sector está totalmente asfixiado. Están cerrando peluquerías, salones de belleza, despidiendo gente. En la provincia de Huelva son 1.000 centros de trabajo, son más de 3.000 familias lo que hay viviendo actualmente de esto. Y claro, la petición es muy simple. Nos prometieron que nos aumentaban el IVA al 21% de forma temporal y hace ya 10 años. Todos los sectores que vieron ese incremento han ido recuperando el IVA que tenían, no al 8 sino al 10, y lo que están pidiendo es lo mismo, que restauren el IVA al 10%. ¿Y votaron? Votaron no, todo esto llegó al Congreso de los Diputados el año pasado ya, en los presupuestos generales del Estado, con enmiendas que presentaron 7 grupos políticos. En el Congreso ahora mismo hay 24 grupos políticos. 23 de esos 24 grupos estaban a favor de restaurar el IVA a las peluquerías, salones de belleza y barbería. Y hubo uno, que era el Partido Socialista, que no solo no estaba a favor, sino que vetó en la mesa pues que se llevara al debate las enmiendas de este grupo, porque sabía obviamente que con 23 partidos a favor iban a salir aprobadas. Entonces lo vetó y ahora mismo está el Constitucional. El Partido Popular lo llevó al Constitucional directamente, por lo cual ni se debatió siquiera. Fue un veto directo a esta enmienda. Ahora lo han vuelto a llevar y otra vez el Partido Socialista lo quiere vetar. Ha pasado por mesa o está pasando por mesa, si no ayer, hoy, y esta semana sabremos pues qué pasa con esa enmienda. Con respecto a Diputación, bueno, pues yo he tenido mucha relación con el sector de la imagen personal, con esta plataforma que fue la que está convocando las manifestaciones, porque en el Senado se estuvo manifestando en las puertas del Senado cuando yo era senadora, y entonces yo, bueno, pues en el debate de los presupuestos aproveché que estaba allí la ministra Montero y que estaban ellos, y entonces saqué el tema, ¿no? Y desde entonces pues han estado presentando iniciativas. Cuando yo llevo esto a la Diputación de Huelva, los plenos que hay en Diputación, al igual que en el Ayuntamiento, primero hay una comisión informativa en la que se debaten las mociones que van y después se debaten en el Pleno.
Claro, en este caso la ventaja era que no podían vetarme la moción, pero sí que lo intentaron, porque tanto el Partido Socialista como Podemos se opusieron a que esa moción llegara al Pleno. Esa moción ha llegado al Pleno de la Diputación y han votado en contra tanto Podemos como el Partido Socialista, por lo cual pues se ha quedado a las puertas también. Y lo que pedíamos era simplemente un poquito de empatía, ¿no?, con las familias onubenses y que desde la Diputación pues los alcaldes y los concejales apoyasen los pequeños comercios, porque al final estos no son grandes empresas, las peluquerías, salones de belleza son autónomos, pequeñas empresas familiares muchas veces. Hombre, que menos que sus alcaldes y sus concejales lo apoyen, ¿no? Y que hubiera al menos pues desde el municipalismo, ¿no?, una llamada de atención a nivel nacional. Ahora justo en el momento del debate de estas enmiendas y de entrada en el Congreso, como diciendo, bueno, que oigan, que sí que estamos a favor, que esto es una promesa que hay que cumplir a las puertas de unas elecciones municipales y bueno, pues lamentablemente lo han tumbado. En mi experiencia y en lo que yo puedo saber o mantener en la memoria, yo hace ya más de 30 años que dejé la participación política activa, no pero soy un ciudadano con determinadas inquietudes, ¿no? La solución de eso te digo yo cuál es. Según la historia parlamentaria o municipal, lo que sea. El día que la presente el PSOE se aprobará. Hombre, claro. Es que es lo mismo que lo de las facultades. En las facultades aquí se votó que no. Y nos quedamos en esa legislatura, a un año y pico de la legislatura, sin las 3 facultades. Una de las primeras iniciativas de la tercera legislatura, yo te estoy hablando de la segunda, de la tercera legislatura. No 3 facultades, universidad en Huelva. Y se aprueba. La raíz de todos estos problemas es el origen. Sí. Si no se me ha ocurrido a mí, no vale. No vale. Y ahora y esto está pasando, lo estamos viendo, lo hemos visto en la pandemia. Lo que decía la Comunidad de Madrid nunca valía, valía las simonadas del señor Simón. Pero, a continuación, cuando se veía que estaba funcionando, entonces me lo apropio yo para mí. Y esta es la forma de funcionar. Entonces, yo la Diputación no la conozco internamente, pero sí recuerdo que en los años 80 y 90 hubo movimientos potentes para suprimir las diputaciones y buscar mancomunidades que hicieran o comarcalizaciones que hicieran el papel de las diputaciones. Pero ¿por qué no se hizo eso? José Luis lo ha dicho de una forma muy directa y yo lo interpreto a la mía. Porque no hay mayor drama para un partido político, no el perder las elecciones, que siempre lo es, sino el no tener dónde colocar a tantísima gente. Y entonces en la vida, en la actividad política, hay 2 dramas. Uno del partido, que no puedo colocar a todo el mundo, y eso genera tensiones internas y genera crisis en el partido, más la añadida a haber perdido las elecciones. Sí, es verdad. Y la segunda, puramente personal. No hay peor drama para un político que esto deje de sonar. Totalmente de acuerdo. Cuando esto deja de sonar, es que ya no somos nadie. Ya no eres importante. Cuando llevas al teléfono todos los días. Y esta es la raíz de todas estas circunstancias. ¿Qué pasa? Pues que tanto los grandes partidos, uno como el otro como el uno, dicen, me cubro el día que me toque perder. Claro, que algún día me tocará. Interesante. Bueno, y para ganar la Diputación, José Luis, tú que has pegado carteles también en la sierra en la época de Fraga, ¿o no? Sí. También te has llenado, o te lo digo de otra forma, que te has llenado los pies de barro en la sierra de Huelva y en Aroche, cuando ir a Aroche era más complicado que ir a Japón. Voy a contar una anécdota muy rápida. Fíjate si lo ha pegado, que yo recuerdo que nosotros, cuando yo era presidente de AP, íbamos a los pueblos cuando no iba nadie y decían, ¿qué pasa? ¿Que va a haber elecciones? Porque estaban acostumbrados a que se les visite solo. Sí. Cuando llegan esos momentos. Y yo recuerdo ir en un pueblo de la provincia, entrando en el teatro para un meeting, y con él y con 2 amigos más que eran de nuevas generaciones, Luis Alburquerque y Juan Camacho. En aquella época se llevaban de moda los barbus, estos azules o verdosos y eso.
Yo era un chaval entonces y además tenía un pelo precioso. Y yo iba a las modas, claro. Exacto. Y entonces yo iba por delante y detrás mía venían los de nuevas generaciones con sus barbas. Iba escoltado, ¿no? Y yo cuando iba pasando, efectivamente, la gente de las butacas de los pasillos decía, mira, mira los guardaespaldas. Y yo pensaba, ¿sabrá que esto quiénes somos nosotros? Que ahora tenemos que sacarnos del bolsillo para pagar la gasolina, para pagarnos un bocadillo y para estas cosas. Entonces, José Luis ha puesto muchos carteles. Es verdad, nosotros fuimos, recordará, no lo se acuerda seguro, estaba entrenando a un equipo en la Ciudad Deportiva, de baloncesto, y fuimos a buscarlo unos cuantos amigos de nuevas generaciones en aquellos entonces, para que fuese presidente, para que volviera a la presidencia. Eso es, para que volviera a la presidencia, un poco por regenerar la vida política del partido en aquellos entonces, bueno, ¿no? Y fue, pues bueno, una novedad, la modernidad. El consenso, el acuerdo, todo lo que ahora están diciendo, pues ya en aquellos entonces no lo consiguió con un equipo de personas que se rodeó, ¿no? Y han pasado de toda esa historia 42 años y el PP nunca ganó la Diputación. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Hay alguna respuesta o qué? Bueno, pues mira, la respuesta es que quizás en los municipios la gente o el partido no ha conseguido conectar con las personas que eran un poco los representantes sociales o vecinales de esos municipios, ¿no? De esos pueblos. Y la Diputación no es una elección directa, es a través de, hay que ganar o obtener buen resultado en los municipios, en los pueblos, para tener después un número de diputados considerable. Y aquí, pues el PSOE era hasta pues la época donde Loles López ganó la alcaldía de Valverde, en el año 2007. Pues la Nina, por ejemplo, era imposible de obtener un resultado como lo fuese el PSOE o Izquierda Unida. En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche pasaba algo parecido. Ahora, sin embargo, se ha vuelto lo contrario. Es decir, que en la costa domina el PP la costa, pues, sí. Por goleada, ¿no? Sí. Es decir, que municipios como Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Aljaraque, el PP Gibraleón obtiene un resultado muy positivo, con lo cual los diputados de esa comarca son mayoritariamente del Partido Popular. La que más aporta, más diputados aporta. Eso, de todas formas, Paco, yo creo que en estas próximas elecciones, con la desaparición de Ciudadanos, yo creo que la Diputación puede estar muy cerca de conseguirse. Lo que pasa es que el PP tiene que tener mayoría absoluta después para poder gobernar la Diputación, porque ahí tenemos que el Partido Socialista... 14, claro, que es la mayoría... apoyarse en algún otro partido. Pero ¿qué partidos va a ser difícil que haya, como no sea el Vox independiente, o los independientes, que pueden obtener algún resultado positivo, ¿no? Yo creo que en la provincia de Huelva se está visualizando un cambio. Es decir, que en las últimas elecciones ya se pudo comprobar que ganó el Partido Popular con un número de diputados importantes que nunca se podía haber pensado, y yo creo que el cambio... Las municipales no son las elecciones autonómicas ni las generales, porque es un voto muchísimo más cercano de los pueblos. Pero siempre habéis tenido problemas en conseguir candidatos en los pueblos, pero ya gobernando la Junta es más fácil conseguir candidatos, Paco, porque... Anoche me decía un diputado provincial en una emisora de radio que ahora se están acercando muchas personas a eso me refiero, para decir, quiero echar una mano, quiero colaborar, quiero trabajar con vosotros. Por eso la pregunta que yo le hago, contad conmigo, para que haya... Paco, y aquí está Antonio, para que suceda esto, se ha tenido que patear la provincia Antonio Fernández Jurado con nada a cambio,
Él y un grupo numeroso en los pueblos, es decir, porque el ser del Partido Popular en aquellos entonces, en muchísimos municipios, pues la gente... Era muy difícil. Perdona, perdía el trabajo, María Ponce. Es decir, en la época donde Antonio Fernández Jurado fue presidente, por ser el hecho de ser Partido Popular, representante en muchos municipios, y de eso no hace tantos años, ¿eh? Bueno, a vos le está pasando algo parecido. De eso no hace tantos años. Pues eso resulta que por el hecho de ser del Partido Popular en el pueblo, a los hijos no los contrataban en el ayuntamiento. De todas formas, ella ha dicho antes que es más politóloga que socióloga, pero seguro que sabe de sociología por su carrera y por su profesión. Las elecciones tienen un componente tremendo de perfil sociológico del momento. Porque en España, desde el primer día que tuvimos democracia, hemos buscado o hemos tenido mucha tendencia al voto según la imagen del candidato. Adolfo Suárez le pasaba un poco como al de ahora, que aparte de su narcisismo innato, pues se consideraba un hombre agraciado, ¿no? Y entonces, lo era, ¿eh? Sí, por eso digo. Y entonces Adolfo Suárez aparecía en la televisión, y además conocía muy bien la televisión porque había sido director general de televisión, y explotaba al máximo esa imagen, ¿no? Pero sin embargo, Felipe González le pasaba 3/4 lo mismo, arrasaba y se llevaba las multitudes de calle. Los mítines de Felipe González, ahora con los 40 años, se demostraba que eran abrumadoramente atractivos para el gran público, y era un fenómeno sociológico. Sin embargo, pierde las elecciones con un personaje oscuro, como era José María Aznar. José María Aznar, desde el punto de vista del atractivo personal, del atractivo político y esto, pero ¿qué pasaba? Pues que Alfonso Guerra lo ha dicho el otro día. Creo que cometimos un error, debíamos haber perdido las elecciones del 93. Y sin embargo José María Aznar las ganó. Y Rajoy, que tampoco era un personal con atractivo, pues ganó también con una mayoría absoluta, porque sociológicamente el país estaba agotado de los personajes que había tenido que ir conociendo. Y en Huelva, me vais a perdonar, José Luis entonces estaba en el PP, y tú, por lo que he podido saber, Ciudadanos, Ciudadanos y el PP se equivocaron en las últimas elecciones municipales, porque presentaron unas listas con el respeto a los candidatos que no tenían ningún atractivo, por lo menos en sus números uno. Lo he dicho muchas veces eso. No. Luego, probablemente no sería hoy Gabriel Cruz el presidente del Ayuntamiento de Huelva si el PP y Ciudadanos hubieran elaborado unas listas. Y esto lo he hablado yo con José Luis, y a José Luis se le caían las lágrimas de ver cómo se elaboraron las listas del PP. Y probablemente yo tengo que entonar el mea culpa, remontándome a aquella época de las elecciones del 87, de mayo del 87, donde ganó por un solo concejal el PSOE, el haberme retirado de la presidencia del PP. Porque esto podrá sonar ahora 40 años después a chulería. Pero si yo soy presidente del PP, José Antonio Marín Rite no revalida su alcaldía de Huelva, porque con un solo concejal fue con lo que ganó. Y eso, sociológicamente, es a lo que quiero llegar. Cuando tú no tienes en un pueblo al menos una voz, el día de las elecciones pierdes de un 5 a un 7% de los votos que sociológicamente te podían corresponder. Y yo aprendí, fíjate de quién voy a decir, Paco, te vas a quedar hoy alucinado. ¿De quién aprendí? ¿No me vas a decir Hernández Mancha? No. No, porque yo precisamente me tuve que pelear con Hernández Mancha, porque yo llegué a ser vicepresidente regional. Aprendí de Jorge Bestringe. ¿Ese hombre qué le pasó? ¿Cómo esa transformación de Jorge? Bueno, pues Jorge Bestringe era un profesor mío, fíjate.
era un obseso de la estructura del partido, un obseso del activismo del partido. Sí, importantísimo. Y en el PP, la militancia no ha tenido las facilidades necesarias para participar del activismo que el partido necesitaba. Y eso lo predicaba Jorge Bestringe, que es el padrino de la coleta que ya no es coleta y de toda esta gente. Y su suegro, como anda saltando para acá, para allá. Y padre de la secretaria de Estado de Igualdad, Lili. Yo creo de esta forma, Paco. Entonces, falta presencia durante el tiempo de entrenamiento, que es el periodo olímpico, 4 años. Falta presencia, falta estímulo a la militancia. Es que, o sea, vamos a ver si os enteráis, los señores del PP, que no ir a los pueblos un cuarto de hora antes del domingo electoral. No sé si, yo creo que no nos lo he explicado. Lo resumo. Y desde luego que no se le ocurre ahí en el coche oficial. Claro. Yo creo de esta forma que a partir del mayo del 23 la Diputación puede haber un vuelco. Es decir, que yo creo que si el Partido Popular consigue un resultado pues bueno en las elecciones municipales, si Vox consigue algún diputado y si el grupo independiente de la provincia consigue algún diputado, pueden ser que obtenga la mayoría, porque también al PSOE le pasa lo mismo en la costa, es decir, o en el condado, tampoco tiene, es decir, que ya esto no es lo que era antes, ¿no? Sí, pero el PP en la costa siempre tenía unos resultados dignos, no ganaba, pero tenía unos. Pero ahora en la cuenca minera también tiene diputados, y posiblemente en la sierra, que lo tuvo, y el condado es más fácil que tenga ahora algún diputado más de los que tenía con el tema de los regadíos. Yo creo que el Partido Popular, porque además tiene la ola a favor, es decir, que esto es fundamental. Sí. Pues si el PP tiene la ola a favor, no debería haber ni una sola candidatura independiente a las municipales en esta provincia, porque fuera capaz de captarlo. Yo creo que desde luego o es ahora o nunca. O sea, yo no creo que nunca haya tenido el PP un momento más favorable a nivel municipal para poder entrar en las diputaciones, no lo creo. Pero también es cierto que siempre se ha dicho que las alcaldías no se ganan, se pierden. O sea, que realmente muy mal lo tiene que hacer un alcalde como para que lo castigue el pueblo y no repita. O sea, que es difícil, o sea, que a todos los efectos yo creo que aunque no sé si llegará el PP o no llegará el PP a gobernar la Diputación de Huelva, desde luego si lo hace no creo que lo haga solo, al igual que pienso que si el Partido Socialista consigue no moverse de la Diputación, desde luego la mayoría que tiene ahora no la va a tener seguro, o sea, no va a tener la misma mayoría y posiblemente incluso tenga que apoyarse también pues en Izquierda Unida o en Adelante, en Podemos, como se llame la formación esta que... Al no ser elecciones directas eso es más complicado. De todas formas habéis nombrado las alcaldías y hemos nombrado... Tú recordarás, perdona que te interrumpa, que hubo una comida muy famosa en La Palma cuando teníamos el conflicto con don Manuel Fraga, en el que se reunieron por parte de la candidatura que se enfrentaba a la mía, la que estaba potenciada por Fraga y por Hernández Macha. Y se reunieron 200 independientes. Si tú eres capaz de reunir, y ese es el gran reto del PP en este momento que tiene los recursos que da el poder, de reunir a 200 independientes de esta provincia en este momento para asimilarlo a tu posible candidatura local, ganas la Diputación seguro. Seguro. Pues que no se me había ocurrido lo que acaba de plantear, no se me había ocurrido, pero la idea... Yo he dicho que es más fácil sumar dentro que sumar al lado, ¿no? Porque al final la ley DONT es la que es, o sea, que eso es así. Y aprovechar la inercia de... Claro, de este momento. Estamos hablando de... O sea, que yo creo que lo estamos viendo demasiado fácil y fácil tampoco lo tiene, porque el Partido Socialista otra cosa no. Pero yo creo que el Partido Socialista en el último momento se rearma, o sea, yo no creo que haya nada más peligroso que el Partido Socialista a unas elecciones. Por lo que yo he dicho, pero por lo que yo he dicho que era la obsesión de Jorge Bestringe, el activismo. Sí. El militante socialista es activo y no se esconde de tener militancia, cosa que en otros partidos sí sucede. ¿Por qué llegó Podemos a tener 5 millones de votos? Porque eran capaces de irse a la Puerta del Sol. ¿Y quién era uno de los padrinos de esas teorías?
Jorge Verstringen. Yo, Paco, hemos estado hablando de alcaldías, de municipales, y hombre, yo creo que tendríamos que recordar y dar... ¿Pero eso de los independientes lo ha hecho por Barragán? No estaba pensando... Él está hilando, No estaba pensando en él. Yo voy a descubrir aquí algo. Yo sé que cuando llegue el momento José Luis me va a preguntar, ¿me presento o no me presento? No, es... Bueno, tú que eres un alto cargo de independiente, tú responde lo que quieras. Esa propuesta que acabas de hacer, si tú... Sí, pero yo creo que es una persona muy inteligente. En Huelva, hace unos años, decía que había 2 personas que podían ser, los líderes políticos de Huelva, ¿no? Y uno era Antonio Fernández Jurado. Antonio Fernández Jurado, en su vida, nunca ha estado liberado de la política, siempre ha compatibilizado su profesión como médico, como hematólogo, con la política. Eso es fundamental. En la vida política y en la vida normal es fundamental no depender de la política. Es que te da mucha eso lo ha hecho. Te da mucha tranquilidad. Es que Antonio Fernández Jurado, es que socialmente en Huelva, pues está aquí y no hay que agradarle los oídos, pero lo conocemos, tú lo conoces, lo conocen los oyentes y lo conocen las personas que nos están viendo. Es un fenómeno poco reconocido con las instituciones de Huelva. Es decir, este hombre que tenemos aquí es un fenómeno en la política. Otra cosa. En la política, en la medicina. Él se jubiló de médico del Hospital Juan Ramón Jiménez, pero sigue siendo un fenómeno a nivel nacional de los hematólogos y es presidente con un reconocido prestigio de los hematólogos a nivel español. O sea, que esto es así. Ahora vice, pero ha sido presidente de los andaluces. Ha sido presidente de Andalucía y vicepresidente nacional. Pero es que después, en el tema cultural, en el tema social, en el escribir, que sabéis que escribe todos los días, todos los sábados, una columna en un periódico de la provincia de Huelva. Bien. Pregonero. Es decir, es verdad que tenemos un lujo que yo creo que está a nivel político desaprovechado en los últimos años, ¿no? Bien. Suscribo lo dicho. Y dicho eso, te vuelvo a preguntar. Si Manuel Andrés te pide una reunión contigo con el presidente de Independiente y dice, oye, ¿por qué no le podemos dar forma a lo que dijo Nono en el debate en Antena? ¿Tú qué le dirías? Pues mira, el grupo independiente en el cual yo estoy desde hace 3 años, sabes que yo era, pues desde hace, todos los que están ahora, ¿no? Han sido un poco como decía, yo he estado en Alianza Popular y en el Partido Popular desde el año 1983, es decir, desde el año 1983. Y bueno, pues a partir de un problema vecinal que hubo en Aljaraque con aquel centro de menores que querían ponernos a la fuerza en un sitio donde no era el adecuado, por eso al final no se puso, no se instaló allí y se instaló en un sitio que es normal, con unas perfectas comunicaciones, como es Peguerillas, es decir, que está cerca de los institutos de Huelva, cerca de Giraleón, perfectamente comunicado con Sevilla y con otras ciudades andaluzas a 3 minutos de la autopista, porque los menores que están en este centro, que son alrededor de 14, pues no son la inmensa mayoría de Huelva, son de otras provincias andaluzas que vienen sus padres, sus familiares y sus amigos a verlo. Y esa era la ubicación. Bueno, pues por eso te fuiste. En el año 2015-2017 querían instalarlo en Aljaraque, en un sitio donde no era, eso es, en el Lincis, famoso. Sí, sí. En el Lincis lo querían instalar. Y pues hubo un clamor vecinal de Aljaraque que decían que por qué había que ponerlo allí cuando era un fondo de saco. No había autobuses, no había taxis, no había buenas comunicaciones, no había un instituto cerca en las inmediaciones, por tanto no era un sitio apropiado, ¿no? Y así fue, que después no lo instalaron allí, o sea, lo tenían previsto y con el clamor. Eso demostró que cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Es decir, que hubo una movida muy importante de los vecinos, de las asociaciones y los colectivos, y al final no lo pusieron allí. Y entonces nos vimos un poco
solos, ¿no? Y nos presentamos un grupo vecinal, nos presentamos a las elecciones por el partido, por el grupo independiente. Pero bueno, yo, como Nono, como muchísima gente, veníamos del Partido Popular, donde hemos estado militando. Y el grupo independiente de la provincia mantiene unas relaciones muy cordiales con el Partido Popular. Es decir, que yo creo que lo mejor, lo más bonito del mundo es llevarse bien y entre unos y otros intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Es decir, que trabajar por mejorar lo que es lo público. O sea, el titular sería: el Partido Popular e Independientes Huelva podría ir con candidaturas conjuntas en algunos pueblos de Huelva. Ese titular lo está diciendo. Lo está diciendo frenarlo porque saca un titular mañana. O sea, bueno, mañana, cuando cierre la puerta. Paco Morán, bueno, el moderador. No es descartable la posibilidad de ir en conjunto, no sé, en algunos pueblos, no en todos. Pues no en todos tenéis representación, pero podría... Vamos, yo supongo que los líderes, tanto del Partido Popular como del colectivo del grupo independiente en la provincia, pues si te acuerdan ir juntos en algunos municipios, porque sea por el interés común para obtener un mejor resultado, por ejemplo, Lucena, pues lo harán. Yo creo que ha dicho eso Antonio Fernández Durado. Por ejemplo, Lucena. Bueno, es que Lucena gobierna. Independientes también hay muchas sensibilidades. Hay gente que vienen de izquierda, de derecha. Por favor, pero si lo que hay que hacer es construir, si es que estamos ya llevamos pero es que estamos hablando de unas elecciones municipales. Sí. Entonces ahí ya el perfil ideológico también mucho. Se rebaja un poquito. Claro que sí. Influye mucho más allí el programa de cara a los ciudadanos. Yo creo que lo que tenemos es que construir ya. La gente está harta de los políticos y harta de las cosas. Yo creo que tenemos que construir. En Lucena, por ejemplo, cogobierna el grupo independiente de Manolo Mora con una concejala del Partido Popular. Ahí voy. O sea que, por tanto, pero si la lista estamos para sumar el proyecto de Yolanda Díaz, la suma. Pues lo que tenemos que hacer es sumar. Bueno, eso es otra cosa. Modificar. La suma esa es distinta. No compare. De todas formas, estamos hablando antes que se vaya al tema municipal. Si me permitís, Paco, yo creo que tenemos que hacerle un reconocimiento, porque ayer falleció un municipalista de esta provincia, que fue alcalde de Moguer, diputado provincial, delegado de la Junta de Andalucía, que era Francisco Díaz Olivares, que lo conocía porque era de la época que estaba en la presidencia y diputado autonómico Nono. Y yo creo, hombre, que tenemos que unirnos al sentir de la familia. Le damos el pésame a toda la familia de Paco Díaz Olivares. Un caballero de la política y un caballero personal. Bueno, vamos a ir que nos quede cómo se va el tiempo. Llevamos 1 hora y 21 minutitos. Llevamos. Del materno infantil me gustaría hablar. ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Tenéis confianza? ¿Se va a hacer? ¿Pero cuándo se va a hacer? ¿Es necesario el materno infantil? ¿O queréis hablar de Ayuso, de la porcilla que están dando con la sanidad madrileña? Dios mío. Y la que le queda, porque las elecciones quedan 6 meses para las elecciones y va a ser caballo de batalla. Han cogido hilo con ella. No le pasa que es guapa, es buena, ¿no? Como tú decías, tiene presencia y además es buena política. Tiene caliente. Y voy a decir una barbaridad, pero desde el respeto. Tiene la testosterona que le falta a muchos hombres políticos. Sí, coincido, totalmente. Coincido con la definición. Por eso se la quieren cargar. Claro, porque es la persona que le ha plantado cara. A mí me da pena en realidad, porque hay perfiles como por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo, en este caso también Ayuso, que tienen un perfil que yo creo que es súper potente para la política española. Oye, y que viene muy bien al partido. El problema que se está produciendo en Madrid en este momento desde el punto de vista sanitario es real, es real, pero es real no por culpa de uno ni de otro, es que no hay gente, es que no hay gente, y ese mismo problema lo hay también en comunidades del PSOE, sin embargo no se hace una movilización. Y más acuciante, o sea, luego lo que tenemos es un problema de Estado. La falta de médicos, de enfermeras o de enfermería es un problema de Estado. En Andalucía tenemos ese mismo problema, y en Valencia y en Cantabria, pero ahora tú empiezas a analizar la gestión. Algo que se utiliza mucho en política, las listas de espera. Madrid es la segunda de España en menor espera. No solo quirúrgica, sino también en especialidades es la tercera. Estamos hablando de una comunidad que tiene
poco menos habitantes que la comunidad andaluza. Y sin embargo, en Castilla-La Mancha, las listas de espera son monumentales. Tú oyes a alguien, solo de vez en cuando García Paje, que lo que no quiere es que Pedro Sánchez vaya a la campaña electoral, sí, claro. Dice no, algo. No me extraña, Entonces, estamos buscando un objetivo político, sí. Porque quien marcó la vanguardia de las actuaciones sanitarias en la pandemia fue Madrid. Y sobre todo la figura de Zapatero, fíjate por dónde, Antonio Zapatero, que era viceconsejero, no era ni el consejero, y fue el director del hospital de IFEMA, que Europa entera se quedó sorprendida de cómo una comunidad autónoma era capaz en 72 horas de montar un hospital como el de IFEMA. O sea, ya que lo que hay... Ya, permíteme, perdona que te interrumpa, ya Esperanza Aguirre hizo una gran labor en los hospitales comarcales. O sea, sin duda. A más de 7 minutos no va a estar ningún madrileño sin hospital. Sin duda, pero ¿sabes? Y de eso doy fe, porque yo vivía... Pero fíjate vivía allí y había cinco hospitales. Yo vivía cerca de la Plaza de Castilla. La Paz, el Ramón y Cajal, que era donde trabajaba mi marido, el de Móstoles, el de San Sebastián de los Reyes, o sea, de hospitales de 400 camas, todo el norte de Madrid, todo. Fíjate, eso lo hizo muy bien Esperanza. Hay un elemento, y yo tocaré madera porque yo lo único que pido a Dios es mantener la lucidez mental. Me da igual ir con un bastón por la calle, pero la lucidez mental, mantenerla. Y eso está muy vinculado a la memoria. Vosotros recordáis cuando Cristina Cifuentes tuvo un accidente con la moto. Sí. Que hubo que hacerle una traqueotomía para poder asistirla respiratoriamente en la UCI de un hospital público. Y recordáis que había manifestaciones en la puerta del hospital para que se fuera una privada, porque la teoría política de la izquierda extrema es que el PP quiere privatizar. O sea, una persona que estaba en una UCI, había manifestaciones del propio personal del hospital diciendo que se fuera a la privada. Y ahora nos rasgamos las vestiduras porque hay un problema de personal para cubrir las necesidades, sobre todo de la asistencia primaria, que es el gran error histórico de la sanidad española. La sanidad española es de las mejores del mundo en cuanto a modelo. Convendría ir pensando en innovarla. Y una de las innovaciones es que el abandono que ha tenido la asistencia primaria a nivel nacional se conduzca de una vez y tengamos la sanidad pública primaria necesaria para darle respuesta al acompañamiento de los grandes hospitales. Todo lo que no sea potenciar la sanidad pública, desde el punto de vista de la primaria, incluidos los pediatras en primaria, puedes gastarte lo que quieras, haremos intervenciones espectaculares que políticamente se venden muy bien, pero no estaremos teniendo un buen sistema todo sanitario. Eso es cierto. Sin embargo, la diferencia entre la primaria de Madrid y la de aquí, yo doy fe que hace 5 años que vivo aquí. Claro. Y yo he vivido 40 años en Madrid y sé cómo funciona. O sea, nada que ver. Está claro. Bueno, pero es que en Madrid nadie tenía una joya de la corona. Una joya, bueno, yo creo que hablar después en este tema, después de Antonio Fernández Jurado, que es una autoridad, ¿no?, en materia sanitaria en la provincia de Huelva y ahora a nivel andaluz y nacional, pero yo creo que lo malo de lo que nos da pena es que el tema de Madrid está copando todo esto cuando y la sanidad en España es un lujo. Es que lo acabo de decir, es que es gratuita, es universal, pero es que además es decir, que tiene muchísimos factores positivos para una persona que está enferma, es decir, que cuando de verdad tú estás enfermo y necesitas ir a un hospital, pues allí pues tienes muchos medios afortunadamente, ¿no? Pero sin embargo hay un problema, y que no viene ahora. Es que el problema que estamos padeciendo en la atención primaria especialmente es que faltan profesionales. Hoy decían que faltaban enfermeros, enfermeras y médicos y médicas.
Y faltan porque durante muchos años se les han abandonado. Aquí recordaremos que muchos médicos se han ido a Portugal, muchos médicos se han ido a Suiza, muchos médicos se han ido a Inglaterra, a Francia, porque allí están mucho mejor pagados, pero ya no solo es la cuestión económica. Está faltando personal en esos países. Claro que falta, pero no solamente es por la cuestión económica, sino porque allí están tratados con respeto. Que aquí, lo dijo Guerra, ayer tomando un café con un médico lo decía, y yo se lo he escuchado a Antonio Fernández Jurado. Guerra dijo en el año 83, no vamos a parar hasta que veamos a los médicos en alpargata. Bueno, aquella frase su política. Sobre la entrada de los socialistas en los hospitales de Madrid, la conozco yo por el papá de mis niños y por mi marido. El primer día, después de ganar las elecciones, Felipe González, estaba todos los subalternos, las limpiadoras, todos pidiéndole los carnés de identidad a los médicos. Mi marido era jefe de departamento, pidiéndole el carnet de identidad a los médicos. Y cuando le decía, pero tú eres tonta, te has vuelto loca, ¿cómo me vas a pedir el carnet de identidad? Médico cabrón, trabaja de peón, perdonar, pero es que estaba puesto alrededor de La Paz y del Ramón y Cajal, que eran los que yo más conocía, porque estaban allí cerca y tal. Así fue como hicieron, y yo eso lo viví, porque como llegaba el padre del guardia civil, había que ver cómo llegaba. Les programaban, ellos, los de comisiones y UGT, les programaban las intervenciones quirúrgicas. O sea, que el jefe del departamento, que era el señorito, mi señorito, no podía programar nada. Se sentaron, todo el departamento, se sentaron todos, dijeron, bueno, pues no hacemos nada. El debate es puramente ideológico. O sea, era un disparate. Es puramente ideológico. Afortunadamente ahora ya no es así. Hay un elemento que yo no he trabajado jamás en la privada. O sea que me considero con la imparcialidad suficiente y con la autoridad necesaria para poder hablar del sistema público. Jamás he trabajado en la privada, he dedicado mi vida profesional por entero a la sanidad pública. Y tengo que decir que el debate privada-pública es un debate introducido ideológicamente por la izquierda con un solo objetivo, que es deteriorar en el final la sanidad. Cuando la privada es el mejor complemento sanitario que podía tener la pública, porque para reducción de listas de espera, para reducción de Esperanza Aguirre lo hizo, para atención de urgencia, para todo, el complemento de la pública y la privada es el fundamento de la mejora sanitaria. Y eso lo hizo Esperanza Aguirre y funcionaba perfectamente, engranado, funcionaba. A mí me hicieron una mamografía a las 11 de la mañana y a las 4:30 me estaban llamando de un oncológico privado, tiene usted a las 5 de la tarde a su oncóloga aquí. Y yo, ¿cómo? Pero no puede ser. ¿Qué me dice? Sí, tiene usted ¿se hizo usted una radiografía esta mañana a las 11? Sí. Bueno, pues a las 5 tiene usted una cita. El mismo día. Y era privado. O sea, es un debate absurdo. Lo habían derivado. Pero también el momento, ¿no? Parece que es el puntual, ¿no? Ahora están que sí, entre el tema de la gestión, que si es la gestión. No, pero claro, es que date cuenta que ahora todo el foco mediático lo está teniendo la izquierda, o sea, en el sentido de que ahora están que si el Consejo General del Poder Judicial, que si la sedición, que si el tema de los ERE, que si, y de alguna forma tenían que desviar un poco la atención. Pero no hay ningún tema más rentable desde el punto de vista del beneficio político, según mi discurso, que el sanitario. Tened en cuenta una cosa, que es que el mundo sanitario, la atención sanitaria, primero, el derecho a la salud es un derecho constitucional, y segundo, la atención sanitaria es un pozo sin fondo. Cierto. No tiene fin nunca. Y cuanto mejor y mayor oferta tú hagas, mayor demanda vas a tener. Cierto. O sea, la demanda sanitaria puede llegar al infinito. Lo que hay que hacer es establecer los cauces suficientes para que eso no se te escape de las manos y lo más importante, el perjudicado sea el paciente, el ciudadano. Porque el médico o el sanitario, yo voy a hablar en general de sanitario,
porque las profesiones sanitarias están todas dentro del sistema. No hay mayor víctima de los errores de organización sanitaria que el propio personal sanitario, porque es víctima dos veces. Es víctima en cuanto a las condiciones laborales, a las condiciones retributivas, a las condiciones de trabajo, pero es que es víctima también porque a quien le parten la boca sea el personal sanitario. Las agresiones al sanitario están a la orden del día. Luego el personal... Terceramente porque además también suelen ser pacientes. O sea. El personal sanitario es doblemente víctima de los errores del sistema y de la ansiedad del personal ciudadano que acude, que quiere que se le atienda en función de lo que le han contado, no de la realidad, ¿eh? Porque cuando éramos la joya de la corona, había quien le decía que no a una persona que acudiera pidiendo atención sanitaria. Bueno, ya por último, ¿por qué faltan médicos? ¿Por qué se van los médicos? ¿Están mal pagados? ¿Habría que hacer algo en las universidades, bajar las notas para que la gente se animase más a estudiar medicina? No, los médicos de la sanidad pública siempre han estado mal pagados. Siempre, no solo ahora, siempre. Cuando ahora se habla de las guardias y esto, y yo digo que cuando yo hacía guardia siendo médico residente, tenía que estar 32 horas seguidas en el hospital. Porque entraba a las 8 de la mañana del día, que entraba de guardia, hacía mi jornada laboral normal, a las 3 de la tarde empezaba el horario de la guardia, de atención continuada, pero yo al día siguiente no libraba. Al día siguiente a las 8 de la mañana continuaba mi jornada laboral y salía a las 3 de la tarde del día siguiente. Y si digo lo que cobrábamos, no lo creeréis. O sea que mal pagados han estado siempre. Por tanto, primera reivindicación: pagar dignamente, pero más importante casi en una profesión verdaderamente vocacional como es la medicina o la sanitaria, el mundo sanitario, pagado adecuadamente, pero con condiciones de trabajo también adecuadas. Evidente. Lo que no se puede es pretender que estando mal pagado y estando muchas horas, un médico de primaria tenga que ver a 60 personas en unas pocas horas. Y la clave para mí, hay dos cosas que funcionan bien en España desde el punto de vista sanitario. Uno es la Organización Nacional de Trasplantes, somos ejemplo mundial, a un coste tremendo, pero somos ejemplo mundial y se salvan muchas vidas a través de la Organización Nacional de Trasplantes, y el modelo MIR. Y curiosamente los dos sistemas están centralizados, porque quien reparte las plazas y convoca las plazas MIR es el gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos hablamos, es que en Andalucía hacen falta más residentes, de acuerdo. La Junta de Andalucía puede pedir todos los residentes que quiera, siempre que los pague. Claro. Luego, con quien hay que negociar el número de médicos residentes que necesitamos en España, no es con sanidad, es más, también con educación y sobre todo con quien pone el dinero encima de la mesa, que es Hacienda. Porque Andalucía podría pedir 500 residentes más. Sí, pero no hay. Pero resulta que los fondos de financiación autonómica, Cataluña se lleva el 60% y Andalucía el 15%. ¿Cómo paga Andalucía un aumento de residentes? Es que ese es el quid de la cuestión. Esa es la cuestión verdadera. Si además, perdona un segundo, y no te interrumpo. No, es que... Solo un segundo. Hay una nota de corte cuando salen las calificaciones de los residentes. Y ese es el quid de la cuestión con la primaria. Porque para la nota de corte parece que quedan los más torpes. Y esos son los que tienen que ir a primaria. Y nadie elige
de motu propio primaria. Lo tiene que elegir como solución, cuando no como este año, que se han quedado cerca de 300, ¿no? cerca de 300 plazas vacantes. Y luego el acceso a la carrera. La carrera de medicina, con el componente vocacional que tiene, no puede suponer tener 14 puntos. Es una barbaridad. Porque se quedan en el camino un montón de chavales con vocación sanitaria que no acceden porque no tienen... Y con capacidad, además, de poder sacar la carrera. Por supuesto. Porque después llega el momento de la elección y elegimos especialidades que sean suficientemente lucrativas, porque tengan salida a la privada, que no haya que hacer muchas guardias. O sea, entran en juego otros factores al margen de la vocación. Más o menos era eso lo que iba a decirte, que es una cuestión económica. Sí, la medicina es económica. Yo creo que lo que, no lo sé exactamente, pero el gasto más grande del Estado versus las autonomías. Y yo creo que el otro error grande es que la sanidad esté dividida en 17. Por eso he dicho... Eso le iba a preguntar yo, no lo voy a introducir en la información. ¿Sería conveniente devolver sanidad al Estado? Eso es un disparate tremendo. Vamos a ver, yo he dicho un ejemplo de dos elementos sanitarios que funcionan. Por eso, la Organización Nacional de Trasplantes y eso. Yo, desde luego, sería partidario de la centralización sanitaria. Yo también. La centralización sanitaria y de educativa. ¿Educación y justicia? Sí, educación también. Y educación también. Educación fundamental también. Fundamental. Porque es la única manera de tener uniformidad. Vamos a ver, una de las... Yo en mis conferencias digo una cosa, es que me da coraje porque hemos venido a hablar de otras cosas y estamos entrando... Bueno, yo en mis conferencias, y sobre todo cuando me peleaba con los gerentes del SAS y esas cosas, siempre he dicho lo mismo. No hay mayor ahorro en sanidad ni política más eficiente en la sanidad que el rigor clínico. Porque si yo actúo con rigor clínico, quiere decir que tengo protocolos elaborados, que tengo la experiencia necesaria, y que estoy disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica, que es lo más caro que existe en la medicina. La variabilidad de la práctica clínica la sufrimos todos. ¿Quién va a un médico que lo ve, le llega un diagnóstico y tú ahora pides una segunda opinión en otro sitio? Y te dice, ¿quién le ha dicho esa barbaridad? O le receto yo una cosa, José Luis otra, tú otra. La variabilidad de la práctica clínica es lo más caro que hay. Y por tanto, cuanto más centralizados estemos, las directrices estarán más uniformadas. Y habría un ahorro también, porque en sentido práctico habría un ahorro. Pero sobre todo cumplimos con ese principio de igualdad que tenemos que tener todos los españoles y no tenemos. Pongo un último ejemplo, Paco. Un último ejemplo. Fijaros cómo ha cambiado la mentalidad. Hace unos años teníamos al niño con un problema de la vista y lo llevábamos a la sanidad privada. Y el oculista te decía, bueno, muy bien, usted me pide cita, pero yo hasta dentro de 3 meses no puedo ver al niño, porque tengo la consulta a tope. Cuando eso pasa en la pública, es que funcionamos muy mal. Y en la privada la espera para una consulta privada es un signo de últimamente prestigio. Es bestial, es horroroso. No, pero era un signo de prestigio. Fíjate cómo será de bueno mi oculista, que hasta dentro de 3 meses no me ve. Era en su contrario totalmente. Bueno, pues que nos pasamos de tiempo. Marifran, muchísimas gracias por haber venido. Contamos contigo, ¿no? Un placer. Cuando tú quieras, ya sabes. Mari, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Cuando termines tu mandato en Diputación, ya te incorporas a la mesa como una ciudadana civil, con nada que ver con la política. Sabe. Bueno, no sabes, igual te tira los tejos de Vox. O a lo mejor no vuelvo. José Luis, muchísimas gracias por tu aportación. Vale, muchas gracias. Has esquivado unas cuantas preguntas un tanto complicadas de responder, pero muy bien. Hemos estado bien, hemos estado a gusto, hemos estado escuchando al maestro. ¿Quién podría ser el presidente de la Diputación si el PP tiene opción?
¿Quién podría ser? Pues José Luis es un buen candidato. Por falta de conocimiento no sería. Muchas gracias. Pero yo creo que el PP tiene muchas personas en los ayuntamientos que podrían... José Luis, perdona un momento, no seas políticamente correcto. No me va a decir el nombre, si es que no me va a decir. El que cree... No te lo dirá, pero eso de que tiene mucha gente y eso... No seas políticamente correcto. Faltaría más que no tuviera gente. No, vamos a ver, perdona. Gente, hombre, con experiencia y que llevan muchos años gobernando sus pueblos. Es decir, aquí hay La Palma del Condado, está gobernado desde hace mucho tiempo con prestigio. Bueno, pero no me va a decir el nombre, sí, es igual, si no me va a decir el nombre, ¿quién podría ser? Es que Palos de la Frontera. Mira que lo tiene cerca y no. Valverde del Camino. Bueno, es que aquí hay, bueno, y después en el área metropolitana, pues también hay posibles candidatos a presidir la Diputación Provincial. Por ahí ya te va acercando un poco. El área metropolitana ya te vas acercando un poco tiene más. Candidatos para... pero de todas formas lo importante es obtener un buen resultado en los ayuntamientos. Eso después, ya viene por añadir. Pero lo importante es buenos candidatos que estén pegados al terreno. Pero los que tú has nombrado tienen aspiraciones distintas a las que estamos hablando aquí. Sí. Sobre todo descarta la parte del condado descarta. Hay de Sevilla hacia allí. Sí. No. Hay gente que mira, esto se nota cuando el Partido Popular no había tocado poder importante, y eso lo sabemos nosotros, el que hemos estado. Entonces, cuando no tocas poder, pues, oye, yo quiero aspirar, yo quiero ser diputado, pero ahora llega el momento que cuando se tiene poder institucional, pues da exactamente igual, porque puede ser un director general, un consejero, un delegado, hay o mucho un futuro que presidente, ahora hay mucho que repartir. o un futuro presidente. Que hay mucho que repartir desde la Junta de Andalucía. Os digo, y están aquí los televidentes y las personas que nos están oyendo por la radio, que yo creo que a partir de mayo del 2023 puede haber un vuelco en la Diputación Provincial. Bueno, si no lo hay ahora, no lo va a haber. O ahora o nunca. O sea, este es el momento. O ahora o nunca. Con Pilar Miranda como candidata al Partido Popular, no es oficial, pero ya, como vengo diciendo, en el último año y medio, Pilar Miranda será la candidata al Partido Popular a la alcaldía de Huelva. Gracias, ¿no? ¿Te has sentido bien? Como siempre, no, me he sentido bien, me he sentido un poco frustrado. Frustrado en el sentido de que José Luis se empeñó en sacar aquí una parte de mi biografía, me ha echado muchas flores y todo esto. Yo suscribo todo lo que ha dicho José Luis. Totalmente, Paco. Poco decimos de lo que es persona. Es que, de verdad, yo, aparte de que tengo un aprecio personal, pero es que lo conozco profundamente y conozco amigos suyos que hablan de él, y lo conozco porque en Huelva llevo muchos años hablando con gente. Y cuando estaba en el hospital era una persona de reconocido prestigio, como se dice, ¿no? Pero es que en la sociedad onubense, y además no ha pedido nunca nada, mirad, ni para él ni para su familia, que es lo más fuerte. Eso sí es cierto. ¿Correcto? O sea que ni para él ni para su familia. Bueno, por dicho. Pero que a mí me hubiera gustado hablar mucho más de Suma. De Sumar, bueno, pero vente el jueves que viene y ya está. No, yo te dije que... Yo te voy a ir invitando y tú vienes cuando puedas. Yo te dije que yo ya estoy fuera de los pero te viene de vez en cuando, pero cuando tú me invites o consideres que hay un tema en el que yo pueda aportar algo, estoy dispuesto. Bueno, pero a mí me hubiera gustado mucho más hablar hoy de eso. De Sumar, de Podemos sin Yolanda Díaz no va a ningún sitio, y Yolanda Díaz sin Podemos no va a ningún sitio. Yolanda Díaz, hay una periodista que dice la ministra del extraño prestigio. Sí, tan extraño. Bueno, hay muchos así, de extraño prestigio. Sí, pero donde ha llegado esta, o sea, no sacó un voto, no salió ni ella misma como candidata en sus autonómicas, y resulta que ahora tiene amiga de Pablo mejor reconocimiento y de la mujer, que todos los ministros. Algo. Y además aquí que tenemos dos señoras,
Que nos marchamos. Terrible. Estamos fuera de tiempo. Por su ideología podía ser la faccionaria. Y tanto, y tanto. Bueno, que tiene una historia, la dama. Eso de los tiene una historia. Y de bueno, se nos ha quedado, fíjate que nos hemos pasado casi 20 minutos. Lo de la frustración, pero bueno, por lo demás encantado. Muy bien, gracias Nona por venir y gracias a todos. El jueves a las 8 de la tarde más.